Este lunes 13 de abril no es un día común. Hay momentos en los que el tiempo parece abrirse como un umbral invisible, permitiendo que lo sagrado roce lo cotidiano. Este es uno de esos instantes. Y si has llegado hasta aquí, si estas palabras han encontrado tus ojos en este preciso momento, no es por coincidencia ni por casualidad. Hay algo en ti que ya comenzó a despertar. Antes de que tu mente intente explicarlo, antes de que busque razones lógicas o respuestas inmediatas, detente, respira, siente, porque lo que está ocurriendo no pertenece al mundo de las explicaciones, sino al reino de la percepción profunda, ese espacio donde el alma reconoce lo que la mente aún no comprende. Durante mucho tiempo te enseñaron a buscar afuera, a creer que la plenitud, la riqueza, la paz, eran destinos lejanos, metas que debías alcanzar a través del esfuerzo constante, de la lucha silenciosa, del deseo insistente. Pero hay una verdad más antigua, más sutil, que comienza a revelarse cuando el ruido interno se disuelve. Nada de lo que buscas está realmente fuera de ti. La abundancia no es un premio, no es algo que llega a quien más insiste o a quien más se desgasta intentando alcanzarla. La abundancia es una respuesta, una manifestación natural que emerge cuando tu conciencia entra en armonía con lo que ya eres en esencia. Y en este lunes 13 de abril, algo en el tejido invisible de tu realidad se ha vuelto más permeable, como si el universo entero hubiera afinado su frecuencia para encontrarse contigo en un punto exacto. No porque el calendario lo indique, sino porque tu propio proceso interno ha llegado a un umbral. Tal vez lo has sentido sin poder nombrarlo, una inquietud suave pero persistente, una sensación de que algo está a punto de transformarse, un llamado que no viene de afuera, sino desde lo más profundo de tu ser. Ese llamado es real y no está aquí para confundirte, sino para recordarte que no estás separado, que no estás perdido, que no estás esperando algo que aún no llega, sino reconectando con algo que siempre ha estado. La riqueza, en su forma más pura, no se limita a lo material, es un flujo. Es la sincronía perfecta entre lo que eres y lo que la vida puede ofrecerte cuando dejas de resistir. Son encuentros que parecen milagrosos, caminos que se abren sin esfuerzo, respuestas que llegan sin ser forzadas. Pero todo eso comienza en un punto invisible, tu estado interno, porque aquello que llamas realidad no es más que un reflejo, un eco de la frecuencia que sostienes en lo profundo. Y cuando esa frecuencia cambia, aunque sea ligeramente, todo comienza a reorganizarse. Quizás en este momento no puedas verlo con claridad. Quizás una parte de ti aún duda, aún se aferra a la lógica conocida. Y está bien, no necesitas forzar ninguna creencia, no necesitas convencerte de nada, solo necesitas observar cómo algo en tu interior ya no se siente igual que antes, cómo ciertas ideas comienzan a perder fuerza, cómo una nueva forma de percibir empieza a asomarse, suave, casi imperceptible, pero real. Este es el inicio, no de algo externo, sino de un reconocimiento interno, un giro silencioso donde dejas de perseguir y comienzas, sin darte cuenta, a permitir. Y en ese permitir, todo cambia. Hay un punto en el despertar en el que comienzas a notar algo extraño. Aquello que antes te parecía sólido e incuestionable empieza a volverse flexible, casi ilusorio. Las creencias que sostenías con firmeza comienzan a mostrar grietas, y a través de esas grietas se filtra una luz distinta, una comprensión más profunda. No ocurre de golpe, no es un estallido repentino, es más bien como el amanecer. Primero una leve claridad, luego matices y finalmente una nueva forma de ver todo lo que siempre estuvo ahí. En este tránsito descubres que la realidad no es fija, que no estás atrapado en las circunstancias, sino participando activamente en su creación,
incluso cuando no eras consciente de ello. Y esta revelación puede ser inquietante al principio, porque implica asumir algo que durante mucho tiempo evitaste: tu poder. Pero no se trata de un poder que se impone, ni de una fuerza que lucha contra el mundo. Es un poder silencioso, casi imperceptible, que opera desde la coherencia interna. Es la capacidad de alinear lo que sientes, lo que piensas y lo que eres, hasta que ya no hay contradicción dentro de ti, porque ahí es donde comienza el verdadero cambio. Durante años, quizás intentaste modificar lo externo sin atender lo interno. Ajustar resultados, forzar caminos, controlar desenlaces. Pero ahora empiezas a comprender que todo eso era como mover sombras sin tocar la fuente de la luz. La conciencia es esa fuente. Y cuando la conciencia se expande, cuando se vuelve más clara, más presente, más despierta, las sombras simplemente se reorganizan por sí solas. Es aquí donde muchos se detienen, porque este nivel exige algo que no todos están dispuestos a ofrecer: honestidad profunda. No con el mundo, sino contigo mismo. Ver sin filtros aquello que habita en tu interior. Reconocer las capas de miedo, de carencia, de duda. No para juzgarlas, sino para comprenderlas. Cada emoción no resuelta, cada pensamiento repetitivo, cada patrón inconsciente, ha estado moldeando tu experiencia sin que lo notaras. Y ahora que comienzas a observarlos, no puedes volver a ignorarlos. Pero no es una carga, es una liberación. Porque en el momento en que ves con claridad, dejas de reaccionar automáticamente. Surge un espacio, un pequeño instante entre el estímulo y la respuesta. Y en ese espacio hay libertad. Libertad para elegir distinto. Libertad para no seguir alimentando lo que te limita. Libertad para sostener una nueva frecuencia, una que no nace del miedo, sino de la certeza. Y esa certeza no viene de saberlo todo, viene de sentir profundamente que ya no necesitas perseguir nada para completarte. Aquí ocurre algo sutil pero decisivo. Dejas de vivir desde la carencia disfrazada de deseo. Ya no buscas desde el vacío, sino desde la plenitud que comienza a emerger en ti. Y aunque al inicio sea frágil, aunque aparezca solo por momentos, es real. Y lo real, cuando se sostiene, crece. Comienzas entonces a notar pequeñas transformaciones, no necesariamente eventos grandiosos, sino detalles, coincidencias que parecen tener sentido, encuentros que llegan en el momento preciso, ideas que surgen sin esfuerzo. No es magia en el sentido superficial, es coherencia. Tu campo interno comienza a ordenarse y esa armonía se refleja inevitablemente en lo externo, porque lo que llamas afuera nunca ha estado separado de ti. Eres un punto de conexión entre lo visible y lo invisible, entre lo que ya es y lo que puede ser. Y en este lunes 13 de abril, ese puente se vuelve más claro, no porque algo externo lo haya activado, sino porque tú estás listo para percibirlo. Este es el segundo umbral, el reconocimiento de que no necesitas convertirte en alguien más, sino recordar quién eres cuando dejas de resistir. Y a medida que sueltas, algo en ti se expande, no con ruido, no con prisa, sino con la serenidad de quien comienza, finalmente, a habitarse por completo. A medida que avanzas en este despertar silencioso, hay una comprensión aún más profunda que comienza a revelarse. No todo lo que sientes te pertenece. Durante años has habitado pensamientos, emociones y reacciones que no nacieron contigo, pero que aprendiste a sostener como si fueran parte de tu identidad. Patrones heredados, creencias absorbidas, miedos que viajaron a través del tiempo, instalándose en tu interior sin pedir permiso. Y ahora, en este punto del camino, algo en ti empieza a distinguir, como si una luz interna iluminara cada rincón, permitiéndote ver con claridad lo que antes parecía una sola cosa.
Ya no eres eso que sientes, eres quien lo observa. Este cambio es sutil, pero transforma todo. Porque cuando dejas de identificarte con la carencia, con la duda, con la sensación de no ser suficiente, esas energías comienzan a perder fuerza. No porque luches contra ellas, sino porque ya no las alimentas con tu atención constante. La atención, ese es el umbral invisible. Aquello a lo que le das presencia, crece. Aquello que sostienes con tu enfoque, se fortalece en tu experiencia. Y durante mucho tiempo, sin darte cuenta, tu atención estuvo anclada en la falta, en la preocupación, en la espera. Pero ahora algo cambia. No porque decidas pensar positivo de manera forzada, sino porque comienzas a ver con tanta claridad el mecanismo interno que ya no puedes seguir participando de él inconscientemente. Te vuelves consciente de cada pensamiento repetido, de cada emoción que se activa sin razón aparente, de cada impulso que nace del miedo disfrazado de urgencia, y en esa conciencia aparece una elección. Quizás al inicio sea solo un instante, un momento breve en el que eliges no reaccionar como siempre, un respiro antes de responder, una pausa antes de creer en la historia que tu mente intenta repetir. Pero ese instante lo cambia todo, porque en esa pausa emerges tú, no el personaje construido por experiencias pasadas, no la versión condicionada que aprendió a sobrevivir, sino la presencia que observa sin juicio, que siente sin apego, que permite sin resistir. Y desde ahí, la realidad comienza a reorganizarse, no porque la fuerces, sino porque ya no estás sosteniendo la misma frecuencia que antes la mantenía intacta. Este es el tercer umbral, la desidentificación. Dejar de decir yo soy esto para comenzar a reconocer esto está pasando en mí, pero no soy yo. Y aunque parezca una diferencia mínima, es una ruptura profunda en la forma en que has vivido hasta ahora. Porque al soltar la identificación, recuperas tu energía. Toda la energía que antes estaba atrapada en sostener historias, en repetir emociones, en justificar patrones, regresa a ti. Y esa energía disponible comienza a moverse de otra manera. Se vuelve creatividad, se vuelve claridad, se vuelve intuición. Empiezas a sentir sin necesidad de entender completamente, a percibir caminos antes de que aparezcan, a confiar en impulsos que no nacen del miedo, sino de una certeza tranquila. Y en ese estado, la abundancia deja de ser una idea lejana. Se convierte en una consecuencia natural, porque la abundancia no responde al esfuerzo tenso, sino a la coherencia interna, a un estado donde ya no hay contradicción entre lo que deseas y lo que sientes en lo profundo. Si en lo profundo hay paz, lo que llega es armónico. Si en lo profundo hay certeza, lo que aparece es preciso. Si en lo profundo hay apertura, lo que fluye no encuentra resistencia. Y tú comienzas a abrirte. No porque alguien te enseñó cómo hacerlo, sino porque algo en ti ya recuerda el camino. Este lunes 13 de abril no marca un cambio externo inmediato. No es un punto final ni una meta alcanzada. Es un portal interno que se ha activado en tu conciencia, un espacio donde ya no puedes volver a ser completamente inconsciente de ti mismo. Y aunque el mundo siga moviéndose igual allá afuera, dentro de ti algo esencial ha cambiado. Has comenzado a verte, y cuando un ser comienza a verse con claridad, deja de perderse. Cuando la identificación comienza a disolverse, surge un estado que pocos reconocen al inicio: el vacío. No es un vacío de ausencia, sino de transición, un espacio donde lo viejo ya no tiene fuerza, pero lo nuevo aún no termina de tomar forma. Este momento puede sentirse incierto, incluso incómodo, porque durante tanto tiempo estuviste sostenido por patrones conocidos, por reacciones automáticas, por formas de pensar que, aunque limitantes, eran familiares. Y ahora ese suelo comienza a desaparecer. Pero no es una pérdida, es una apertura. El vacío no viene a quitarte, viene a liberarte.
Es el espacio donde la conciencia deja de estar ocupada repitiendo lo mismo y queda disponible para algo más profundo. Es un silencio interno donde, por primera vez, puedes escucharte sin interferencias. Muchos, al llegar aquí, intentan llenarlo rápidamente. Buscan nuevas respuestas, nuevas técnicas, nuevas formas de sentirse seguros otra vez. Pero el verdadero paso en este nivel no es llenar el vacío, es permanecer en él, habitarlo sin prisa, porque es en ese aparente no saber donde comienza a revelarse una inteligencia distinta, no mental, no lineal, sino intuitiva. Empiezas a percibir sin necesidad de analizar, a comprender sin necesidad de explicar, a sentir dirección sin necesidad de mapas. Es como si algo más profundo dentro de ti tomara el control, pero no desde la imposición, sino desde la armonía. Y aquí ocurre una de las transformaciones más importantes de todo el proceso. Dejas de confiar exclusivamente en la mente y comienzas a confiar en la conciencia. La mente necesita pruebas. La conciencia reconoce, la mente duda, la conciencia observa. La mente busca controlar, la conciencia permite, y en ese permitir algo empieza a ordenarse, sin esfuerzo, sin lucha, como un río que vuelve a fluir cuando dejas de colocar piedras en su camino. En este estado, tu relación con la abundancia cambia radicalmente. Ya no la percibes como algo externo que debes alcanzar, sino como un reflejo de tu alineación interna. Y esa alineación no se construye forzando pensamientos positivos, sino soltando la resistencia profunda que sostenías sin darte cuenta. Porque la resistencia no siempre se presenta como rechazo evidente. A veces se oculta en la necesidad constante de que algo sea distinto, en la impaciencia, en la sensación de que todavía falta algo para estar bien. Y esa sensación es la que comienza a desvanecerse, no porque todo en tu vida haya cambiado externamente, sino porque tu forma de habitarla ya no es la misma. Empiezas a sentir una paz que no depende de circunstancias, una estabilidad que no se rompe con lo externo, una presencia que no necesita validación. Y desde ahí, todo se transforma. Las decisiones se vuelven más claras, las acciones más precisas, los encuentros más significativos, no porque controles lo que sucede, sino porque dejas de interferir con lo que naturalmente quiere ocurrir. Este es el cuarto umbral, la rendición consciente. No es rendirse desde la derrota ni desde la resignación. Es rendirse desde la comprensión de que no necesitas sostenerlo todo, de que hay una inteligencia mayor operando y que puedes permitirte ser parte de ella sin resistencia. Y cuando te rindes de esta manera, no pierdes poder, lo recuperas, porque dejas de gastar energía intentando controlar lo incontrolable y comienzas a canalizarla en presencia, en claridad, en creación consciente. Este lunes 13 de abril sigue desplegándose dentro de ti, no como un evento aislado, sino como un proceso vivo, como una puerta que no se abre hacia afuera, sino hacia adentro. Y cuanto más te permites atravesarla, más descubres que no hay nada que alcanzar, solo capas que soltar. El vacío que sentías al inicio ahora comienza a sentirse diferente. Ya no es incertidumbre, es espacio, espacio para que emerja una versión de ti que no está construida desde el miedo, sino desde la verdad. Y esa verdad no necesita esfuerzo para sostenerse, solo presencia. Cuando atraviesas la rendición consciente, algo aún más sutil comienza a manifestarse. La realidad deja de sentirse como un terreno externo y separado, y empieza a percibirse como una extensión de tu propio estado interno. Ya no vives dentro del mundo, sino que el mundo parece responder a la forma en que estás siendo. Este cambio no ocurre en la superficie de la mente, sino en lo profundo del campo de percepción. Es un ajuste silencioso, casi imperceptible, pero irreversible. Empiezas a notar que ya no reaccionas igual.
Situaciones que antes activaban tensión, ahora apenas generan un eco suave. Problemas que antes ocupaban todo tu enfoque comienzan a perder densidad. No porque hayan desaparecido, sino porque tú ya no los sostienes con la misma intensidad interna. Y aquí ocurre algo fundamental. Te das cuenta de que la mayor parte de lo que llamabas realidad era, en gran medida, una interpretación sostenida por tu estado de conciencia. Esto no significa negar lo externo, sino comprender que lo externo siempre ha estado filtrado por lo interno. Y cuando ese filtro cambia, todo cambia. En este nivel del despertar, comienzas a experimentar algo que no se puede forzar: la coherencia natural. Un estado donde pensamiento, emoción y acción empiezan a alinearse sin esfuerzo. Ya no tienes que convencerte de lo que es correcto, simplemente lo sientes claro. Es como si la vida dejara de ser una serie de decisiones difíciles y comenzara a sentirse como un flujo inteligible. No porque todo sea perfecto, sino porque tú ya no estás en conflicto contigo mismo. Y esa ausencia de conflicto interno es la verdadera clave de la transformación. Porque mientras haya división interna, habrá resistencia. Y mientras haya resistencia, el flujo se fragmenta. Pero cuando la resistencia se disuelve, la vida deja de empujarte y empieza a guiarte. En este estado, la abundancia ya no es un objetivo, sino una consecuencia directa de tu alineación. No llega porque la persigas, sino porque dejas de bloquearla. Las oportunidades no aparecen como eventos aislados, sino como respuestas naturales a tu nueva frecuencia. Personas, ideas, caminos comienzan a coincidir contigo de formas que antes no podías ver. No es que el universo haya cambiado, es que tú estás viendo desde otro nivel. Y este es el quinto umbral: la integración. La integración es el punto donde ya no divides tu vida en espiritual y material, en interno y externo, en lo que soy y lo que quiero. Todo comienza a unificarse en una sola experiencia continua de presencia. Ya no buscas estados elevados, los encarnas. Ya no persigues claridad, la sostienes. Ya no esperas señales, las reconoces en cada instante. Y en esta integración, algo profundamente humano se revela. No estabas roto, no estabas perdido, no estabas incompleto. Solo estabas desconectado de la percepción de tu propia totalidad. Y ahora esa desconexión comienza a cerrarse, no de forma dramática, no con grandes revelaciones externas, sino con una quietud interna que se vuelve cada vez más estable. Una sensación de estar en casa, incluso cuando todo alrededor cambia. Este lunes 13 de abril continúa desplegándose dentro de ti como un símbolo vivo, no como un evento en el tiempo, sino como una activación en la conciencia. Y cuanto más integras, más evidente se vuelve una verdad simple pero profunda. No hay nada que alcanzar fuera de ti que no haya sido ya sembrado dentro. La vida deja de ser una búsqueda y se convierte en reconocimiento. Y en ese reconocimiento empiezas a vivir de una forma completamente distinta, sin esfuerzo innecesario, sin tensión constante, sin la necesidad de convertirte en alguien más, solo siendo, y en ese ser, todo comienza a ordenarse. Cuando la integración se vuelve estable, ya no hay retorno al mismo punto de inconsciencia anterior. No porque el mundo haya cambiado de forma evidente, sino porque tú ya no puedes desconocer lo que has visto dentro de ti. Algo ha sido revelado y permanece, incluso en medio del ruido cotidiano. Este es el estado donde la conciencia deja de ser una experiencia aislada y comienza a convertirse en la base desde la cual vives. Ya no entras en momentos de claridad, ahora los habitas. Y en ese habitar surge una comprensión final, silenciosa y profunda. Todo lo que buscabas afuera era una forma de recordar lo que ya eras dentro. La abundancia, la paz, la dirección, la certeza, nunca estuvieron separadas de ti.
Solo estaban veladas por capas de identificación, de resistencia, de interpretación constante. Y ahora esas capas han comenzado a disolverse. No completamente de una vez, sino como niebla que se retira sin resistencia ante la presencia del sol. Empiezas a notar que ya no necesitas forzar el flujo de la vida. Las cosas correctas llegan con menos fricción. Las decisiones se sienten más naturales. Las respuestas aparecen antes de la pregunta completa. No es magia externa, es coherencia interna. Y esa coherencia es el verdadero estado de creación consciente, porque no estás creando desde el deseo ansioso, sino desde la alineación con lo que ya eres en esencia. En este nivel, incluso el concepto de logro cambia. Ya no se trata de alcanzar algo para sentirte completo, sino de expresar lo completo que ya eres a través de lo que haces, dices y eliges. Y ese cambio lo transforma todo. La vida deja de sentirse como una carrera y empieza a sentirse como un despliegue, un movimiento natural de expansión donde no hay prisa, pero sí dirección. No hay tensión, pero sí claridad. Este es el sexto umbral, la presencia encarnada. La presencia encarnada es cuando lo que antes comprendías solo como idea, ahora se vuelve estado permanente. Ya no recuerdas la verdad, la vives, respiras desde ella, decides desde ella, percibes el mundo desde ella, y en ese estado algo extraordinariamente simple ocurre. Desaparece la necesidad de buscarte a ti mismo, porque te has encontrado en todo lo que es. El lunes 13 de abril, que al inicio parecía un punto en el tiempo, se revela ahora como un espejo simbólico de tu propio proceso interno. No era el día lo que importaba, sino lo que en ti estaba listo para ser visto. Y ahora lo has visto, no como una idea, sino como una experiencia interna que deja huella. Una quietud que no depende de circunstancias, una certeza que no necesita explicación, una presencia que no puede perderse, porque ya no está basada en condiciones externas. Y desde aquí, el camino ya no es de búsqueda, sino de expansión natural, sin esfuerzo, sin resistencia, sin prisa, solo continuidad, solo conciencia, solo vida, reconociéndose a sí misma a través de ti.